Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Gracias, gracias Norma. Pues bienvenidos sean a esta sesión que, bueno, pues corresponde a lo que viene siendo pues un repaso en relación a esta parte que corresponde a lo que va a ser el examen final. Esta sesión pues básicamente va a ser explicar el temario, los conceptos digamos más importantes que deben ustedes tener en cuenta ahora que repasen y estudien para su examen final y bueno pues que puedan presentar correctamente este último examen. También bueno pues aquí en esta presentación viene también digamos, las recomendaciones para poder presentar, bueno, pues lo que viene siendo el examen final. Ya es la próxima semana, es a partir del lunes 27 y hasta lo que es el lunes 4 de diciembre que va a estar disponible el examen. El examen, bueno, pues va a constar de preguntas de opción múltiple, 30 preguntas en total, y bueno, va a contener los temas que vimos, estos últimos temas que vimos posteriores al examen parcial, que fue los temas del racionalismo, empirismo, criticismo, el materialismo, angustia, vitalismo, teoría crítica, la existencia auténtica, inauténtica y lo que es la construcción del identitario mexicano, así como lo que es la banalidad del mal. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, repasando así de manera general, pues los conceptos que ustedes deben de tener en cuenta, como les había comentado. Y bueno, pues como siempre, esta presentación está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este horario. Eh, lo que viene siendo también esta presentación, que es en sí los temas que pues debe de contener este último examen parcial. Recuerden que muchas de las actividades que ustedes han realizado, así como los cuestionarios que han realizado, han contestado, bueno, pues son herramientas que también les pueden ayudar a ustedes para prepararse para el examen final. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión esperando que, bueno, ya todos los que se hayan podido integrar lo hayan hecho. Y bueno, pues como les comento, la agenda del día de hoy es repasar estos temas, hacer una pequeña dinámica de repaso que de hecho ya también se las estuve compartiendo por medio de la plataforma. Es muy sencilla, ¿verdad? La idea es de que, bueno, pues ustedes mismos también vayan repasando, ¿verdad? Estos puntos, vaya, estos temas, estos conceptos, para que, bueno, pues como es la mayor parte, obviamente, pues es teoría, es más que nada, bueno, pues tener, eh, vaya, de manera que ustedes puedan referenciar e identificar correctamente, bueno, según el tema, según la ideología, el pensamiento, ¿verdad? Que en este caso, bueno, pues vimos los diferentes tipos de pensamiento filosófico que pues manejaron muchos personajes, pues solamente es tenerlos bien identificados para que, bueno, pues puedan ustedes por ahí contestar correctamente. Entonces, como les comentaba, haremos también quienes se puedan conectar esta dinámica de repaso y ver estas recomendaciones para presentar el examen final. Bueno, pues les comentaba que en el tema que vimos en relación al racionalismo, empirismo y criticismo, bueno, pues aquí los conceptos importantes, pues obviamente es saber qué fue esta ideología conocida como racionalismo, como empirismo, como criticismo. En el caso, por ejemplo, del racionalismo, bueno, pues es una corriente filosófica que enfatizó mucho el papel de la razón, sobre todo, ¿verdad?, de lo que fue la lógica
Y bueno, pues esto obviamente en la adquisición del conocimiento. Recuerden que la filosofía siempre es esa búsqueda de la verdad, del conocimiento sobre todo. Y aquí en torno a lo que es el racionalismo, bueno, pues sostiene que ciertos principios pues son innatos en la mente humana y que pueden ser descubiertos por medio del razonamiento deductivo. Por su parte, pues el empirismo, vamos a ver que es también una corriente filosófica que, bueno, pues va a considerar más lo que es la experiencia sensorial como esa fuente principal del conocimiento. Sostiene que la mente es, digamos, como esa, podemos decir, como ese pizarrón en blanco, ¿verdad? Que bueno, pues que obviamente conforme vamos nosotros creciendo, vamos a ir pues de cierta forma teniendo, ¿verdad? Ese conocimiento por medio obviamente de la experiencia. Es decir, todo conocimiento y experiencia se adquiere por medio de esa observación, de esa experiencia, de ese análisis propiamente del entorno. Y en el caso del criticismo, bueno, pues aquí eh, este pues está muy asociado con la filosofía de Immanuel Kant y destaca, bueno, la importancia de la razón, examina los límites, esas posibilidades del conocimiento humano. Y bueno, pues Kant proponía una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, argumentando que, bueno, la experiencia y la razón pues son igualmente esenciales, esto pues en la construcción del conocimiento. Y aquí conocimos a varios pues, grandes pensadores, entre ellos pues obviamente René Descartes. Descartes pues fue ese filósofo de la corriente racionalista y bueno pues él reflejó en ese estilo de pensamiento su énfasis en la certeza de la mente y la razón como fundamentos del conocimiento. En el caso de Leibniz, bueno, pues él era también otro racionalista, él contribuyó al desarrollo del cálculo, la filosofía también de estos términos conocidos como mónadas y sostenía que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que todo conocimiento pues es innato. En el caso de George Berkeley, él, bueno, pues vimos que él fue de la otra corriente conocida como empirismo. Él, bueno, pues proponía ese estilo de idealismo subjetivo, argumentando que, bueno, la realidad consiste en percepciones y que la existencia de las cosas, pues depende de que éstas, pues sean percibidas. También conocimos a David Hume. Él, bueno, pues fue un destacado empirista, pues originario de Escocia. Exploró, pues, lo que viene siendo la causalidad, la naturaleza de la realidad y cuestionó bien, en este caso, la idea de esa conexión necesaria. Destacó esa importancia propiamente de la experiencia en la formación de las creencias. Por su parte, Thomas Hobbes, bueno, pues él fue más de la parte, digamos, de la política, de la filosofía política. Él presentó la teoría del contrato social en su obra Leviatán, argumentando que, bueno, la autoridad del Estado, pues, es necesaria para poder evitar, pues, el caos propiamente que se puede originar en la sociedad. John Locke, bueno, pues él fue también un filósofo empirista, defensor del liberalismo, quien, bueno, pues básicamente influyó en lo que fue pues la teoría política de esto propiamente, bueno, pues con su idea de esos derechos naturales, esa noción de propiedad como base de la sociedad. Y bueno, pues también conocimos a Immanuel Kant, quien, bueno, pues fue una figura central propiamente también en la filosofía moderna, proponiendo obviamente pues esta filosofía conocida como criticismo. Permítame tantito.
Ok, ahora, en el tema del idealismo, idealismo, materialismo, angustia y vitalismo, bueno, pues también hay que obviamente conocer la definición del idealismo, del materialismo, de la angustia. También vimos por ahí conceptos, por ejemplo, de nihilismo. Conocimos también por ahí a grandes personalidades como Carlos Marx, como Arthur Schopenhauer, como Nietzsche. En el caso, por ejemplo, del idealismo, bueno, pues el idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad única y última, pues es esa naturaleza mental o espiritual. En este enfoque, pues básicamente las ideas, la mente o el espíritu, pues son fundamentales y la realidad material, pues está subordinada o incluso derivada de estas entidades. El materialismo, por su parte, bueno, pues es una corriente filosófica que postula que la realidad última es, pues, esta naturaleza material, de ahí su nombre, ¿verdad? O física, algo que puede ser palpable. Y en esta corriente, bueno, pues la mente y las ideas son consideradas productos o manifestaciones de la materia. Por su parte, la angustia, pues bueno, en el contexto filosófico puede referirse a esa sensación, digamos, de ansiedad, de desasosiego existencial. Y bueno, pues aquí hubo filósofos como, por ejemplo, Kierkegaard, quienes, bueno, pues estudiaron, por ejemplo, todo este concepto de la angustia como, pues, un tipo de experiencia inherente a la libertad y a la responsabilidad individual. En el caso del vitalismo, bueno, pues esta es una perspectiva también filosófica que, bueno, pues enfatiza esa importancia de la fuerza vital, de la energía propiamente, pues en los procesos biológicos, en esa realidad, ¿verdad? En general y la cual obviamente pues considera que la vida no puede reducirse únicamente pues a principios filosóficos. El caso también de pues esta corriente denominada nihilismo, bueno pues aquí es un tipo de postura filosófica que de cierta forma niega o rechaza la existencia de valores pues fundamentales, eh, cualquier significado o propósito en la vida y puede surgir, digamos, como una respuesta pues a cierta falta de fundamentos sólidos para creencias y para valores tradicionales. En el caso, por ejemplo, de estos personajes que vimos que fue Carlos Marx, bueno, pues él fue un filósofo también, economista, sociólogo alemán. Eh, Sus ideas, bueno, se centraron mucho en lo que fue el materialismo histórico, la lucha de clases, y él influyó pues de manera muy importante en la teoría política y económica, pues abogando por una transformación social. Por su parte, bueno, pues Arthur Schopenhauer vimos que sus contribuciones fueron que, bueno, pues él también fue un filósofo alemán, conocido obviamente pues por su pesimismo y bueno, pues desarrolló ciertos conceptos, por ejemplo, como la voluntad, como esa fuerza, digamos, impulsora detrás de la realidad influyendo, bueno, pues en pensadores como Nietzsche. Nietzsche, bueno, pues también fue un filósofo alemán quien pues criticó el nihilismo y pues estuvo explorando, estudiando conceptos, por ejemplo, como el que vimos en el video, relativo al eterno retorno y la voluntad pues de poder. ¿Verdad? Entonces, pues obviamente que su obra influyó mucho propiamente en pues lo que fue esta parte de la filosofía que pues básicamente fue esta filosofía existencialista y en estas críticas a esas estructuras pues tradicionales y sobre todo pues de valores y de moralidad. En el caso de los conceptos que vimos de la teoría crítica del existencialismo, pues bueno, vimos sobre todo en el caso del existencialismo, bueno, pues
que esta es una corriente filosófica que de cierta manera enfatiza esa existencia individual, esa libertad, esa responsabilidad personal y bueno, pues analiza todas esas cuestiones fundamentales de la existencia humana, como bueno, pues lo es la angustia, la libertad, la elección, la búsqueda de sentido en un mundo pues aparentemente sin significado. Y vimos también que existen pues diversos tipos de existencialismo, por ejemplo, el existencialismo cristiano, que bueno, pues combina las ideas existenciales con la fe cristiana, explora esa relación entre la existencia individual, esa relación con Dios, destacando, bueno, pues la importancia de una elección, de una, digamos, responsabilidad moral en el contexto, obviamente, de la fe. El existencialismo, digamos, ateo, bueno, pues niega la existencia, digamos, de un ser supremo o trascendental. Y bueno, a partir de este enfoque podemos decir que, por ejemplo, todo lo que viene siendo la responsabilidad, la creación de significado, pues recaen enteramente, obviamente, en el individuo sin depender de una guía divina, porque pues como vemos niega la existencia propiamente de un ser supremo. Por su parte, el existencialismo agnóstico, pues bueno, sostiene una posición, digamos, neutral en cuanto a la existencia o inexistencia de Dios y se centra básicamente pues en esa experiencia, en esa responsabilidad humana sin comprometerse con afirmaciones pues definitivas sobre lo trascendental. Sus representantes, pues por ahí estuvimos también estudiando a Kierkegaard, quien, bueno, pues es considerado el padre, digamos, del existencialismo. Él, bueno, pues exploró la relación entre la fe, la angustia, la libertad, pues en su obra, influyendo ya en las corrientes existencialistas, por ejemplo, cristianas. Eh, en el caso de Nietzsche, bueno, pues él también abordó la crisis pues de valores en la era moderna, desarrolló conceptos como mencionábamos, esa voluntad de poder, criticó sobre todo las estructuras tradicionales. Eh, Acuérdense que él hizo una fuerte crítica, ¿verdad? Pues sobre todo a lo que viene siendo eh, la fe, ¿verdad? Cristiana, católica, y recuerden que, bueno, pues él era el que decía que si pues Dios había muerto, pues el ser humano ahora tenía que evolucionar. De ahí el concepto de superhombre, ¿verdad? Tenía el hombre ahora que, pues, digamos, de dejar vaya, de seguir de cierta forma como culpándose, ¿verdad? Posiblemente de pues esa muerte, ¿verdad? Porque pues obviamente pues el hombre había matado pues a esta divinidad y que tenía obviamente pues que seguir adelante con su existencia. Por eso es que decía que el hombre pues tenía que evolucionar para convertirse en ese superhombre. Eh, en el caso, por ejemplo, de también aquí vimos parte de lo que fue Martin Heidegger. Él también, bueno, pues exploró esa naturaleza de la existencia en su obra con, pues, su obra Ser y Tiempo, introdujo conceptos como, ahorita lo vamos a ver, existencia auténtica, existencia no auténtica, en el caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, bueno, pues fue de los, pues digamos, figuras centrales en el existencialismo y desarrolló conceptos, por ejemplo, eh, en este caso, todo lo relativo a la forma, ¿verdad?, de cómo el ser humano, bueno, pues también tenía que hacerse de cierta manera responsable, ¿verdad? Porque en sí toda la parte de existencialismo es que el ser humano, pues, tiene que hacerse, digamos, a la idea de que él tiene que serse responsable, pues, obviamente, de todas sus obras, ¿verdad? Eh, Aquí obviamente, bueno, pues también conocimos
varios, digamos, filósofos, como por ejemplo Simone de Beauvoir. Ella, bueno, también fue una filósofa, escritora, quien contribuyó a lo que fue el existencialismo, pues digamos feminista. Y bueno, pues ella fue un poco más analizando todas este tipo de cuestiones, pues de opresión, ¿verdad? En las mujeres, pero desde una perspectiva también existencialista. Alberto Camus también fue otro de los pues representantes que vimos en estas corrientes ideológicas, y bueno, pues él también figuró dentro de los representantes de este tipo de corriente. En el caso de la teoría crítica, básicamente aquí vimos que esta fue una perspectiva, un punto de vista filosófico y pues digamos sociológico que examinaba y criticaba esas estructuras sociales y culturales con el objetivo, bueno, de comprender y de transformar la sociedad pues hacia una mayor, digamos, justicia y libertad. Y aquí, bueno, pues se habló en torno a lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, que fue básicamente, pues, digamos, un grupo de pensadores asociados con esta teoría crítica, y que, bueno, pues ellos de cierta manera se enfocaron en temas como, por ejemplo, cultura de masas, la relación entre la teoría, la práctica en la transformación social. Ellos, como su nombre lo dice, pues criticaban, ¿verdad?, el hecho de que muchos de los conocimientos y de los grandes avances, en lugar de ayudar propiamente a la humanidad a que fuera una mejor sociedad, pues de cierta manera se ve que se utilizaron para dañarla, ¿verdad? Por pues todos estos armamentos que obviamente se utilizaron y todo lo que sucedió pues en la Segunda Guerra Mundial fue donde se vio, ¿verdad? Que pues todos esos avances, en lugar de servir para pues mejorar propiamente y pues que el ser humano tuviera un bienestar, pues fue todo lo contrario, ¿verdad? Se utilizó pues de una mala manera, obviamente pues haciendo un gran daño a la propia humanidad. En el tema de la existencia auténtica e inauténtica, bueno, pues aquí las ideas principales obviamente fueron el definir qué fue la existencia auténtica, existencia inauténtica, quién fue Martin Heidegger. En el caso de la existencia auténtica, bueno, pues según este filósofo, pues es un modo de vivir en el cual el individuo enfrenta de cierta manera consciente y responsable su propia existencia. Implica, digamos, una profunda reflexión sobre esa autenticidad personal, esa toma de decisiones autónoma, esa aceptación, pues, digamos, de esa finitud y esa temporalidad de lo que es la vida. En el caso de la existencia inauténtica, bueno, pues aquí podemos decir que también que es un modo de vivir en el cual el individuo pues va a evadir o eludir pues esa plena conciencia de su propia existencia y bueno, pues de cierta manera se caracteriza por esa conformidad con esas expectativas sociales, con esa falta, digamos, de reflexión profunda y esa adopción pues de ciertos roles predefinidos sin cuestionar de cierta manera su autenticidad. En el caso de este filósofo, Martin Heidegger, bueno, pues vemos que es un influyente filósofo alemán. Una de sus obras importantes pues fue la conocida como Ser y Tiempo, y él, bueno, pues exploró esa naturaleza de la existencia humana, la manera en que las personas pues interactúan con el mundo, y bueno, pues algunos de los conceptos clave que también conocimos por ahí fue el concepto de Dasein, que significa pues el ser ahí, ¿verdad? Y que Heidegger utilizó mucho para referirse pues a ese ser humano en su existencia y destacar, bueno, pues esa, de cierta manera, esa pues responsabilidad propiamente del individuo en la creación, obviamente, bueno, pues de su significado, de su propia existencia.
Por último, bueno, pues vimos dos temas en una misma clase. Una fue la construcción del identitario mexicano y el otro tema fue lo que se conoce como la banalidad del mal. En el caso de la construcción del tema de la construcción del identitario mexicano, pues los temas importantes fueron, por ejemplo, el concepto de identidad nacional, la cual, bueno, pues dijimos que era aquella que se refería a esa percepción, digamos, compartida de pertenencia, pues, a una nación que, bueno, se construye por medio de elementos culturales, históricos, sociales, políticos comunes y que incluye, bueno, pues esa conciencia de una historia compartida, valores, símbolos, pues de cierta forma también las ideas de comunidad entre los ciudadanos de una nación. Vimos varios filósofos mexicanos que obviamente, bueno, pues compartían y que hablaron siempre en torno pues a definir qué era esa identidad nacional. Entre ellos, bueno, pues, por ejemplo, vimos pues a todos estos pensadores cuyas obras, como les comentaba, pues han contribuido a esa reflexión sobre la identidad, sobre la cultura, sobre la sociedad en México. Entre ellos, como les comento, pues vimos a Roger Bartra, Antonio Caso, Vasconcelos, Samuel Ramos, Octavio Paz. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Roger Batra, bueno, pues él conocimos que fue un antropólogo que ha explorado obviamente temas como la identidad, la cultura, la modernidad en México y que bueno, muchas de sus obras siempre han abordado cuestiones contemporáneas y en este caso mucha de la relación entre lo local y lo global. En el caso de Antonio Caso, bueno, pues él también fue un filósofo mexicano destacado también de la primera mitad del siglo XX, quien obviamente, bueno, se centró mucho en la filosofía idealista, contribuyó a lo que fue la reflexión sobre la identidad también y la cultura mexicana. Vasconcelos, José Vasconcelos, quien también, bueno, fue un escritor político mexicano. Él en su obra La raza cósmica, pues exploró mucho esa diversidad, digamos, étnica en América Latina y bueno, pues propuso una síntesis cultural para poder superar pues esas divisiones raciales. Um, Samuel Ramos, bueno, pues él también fue un filósofo y ensayista mexicano que, bueno, pues también él analizó esta parte, pero desde el punto de vista psicológico en relación pues a lo que es la identidad del mexicano. Y Octavio Paz, bueno, pues él, aparte, ¿verdad?, de ser pues filósofo, porque pues estudió filosofía y letras en la universidad, fue también un destacado, es también un destacado poeta, ensayista, diplomático mexicano. Su obra aborda pues temas como esa identidad mexicana, como la modernidad, la relación entre lo que viene siendo esa tradición, esa innovación. Eh, y en general, pues todos se enfocaron en ver todo lo que viene siendo esta cuestión de lo que nos hace ser pues mexicanos, ¿verdad? El conocer qué nos define como mexicanos y a qué consideramos nosotros como identidad nacional. En el tema número 2 que vimos en esta clase pasada, pues hablamos también de la banalidad del mal. Definimos, por ejemplo, la banalidad del mal como un concepto, pues, creado por la filósofa Hannah Arendt. Esto, bueno, pues, al analizar el juicio que se llevó a cabo contra, pues, Adolf Eichmann, quien fue un funcionario nazi, y pues se refería básicamente a esa capacidad de realizar, pues, ciertos actos malévolos, podemos decir, de manera, pues, rutinaria, sin reflexión profunda, destacando, bueno, pues cómo es que la maldad puede manifestarse en acciones, digamos, aparentemente ordinarias. Y bueno, Hannah Arendt fue una filósofa política alemana judía que bueno, pues básicamente en su obra Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, pues exploró este tipo de temas, ¿verdad? Cómo, digamos, el
totalitarismo, la acción política, la naturaleza humana, y fue donde obviamente pues abordó también este juicio en donde creó este concepto de banalidad del mal. En el caso de Adolf Eichmann, bueno, pues fue este personaje quien fue un funcionario nazi responsable de esa logística que era pues para llevar, ¿verdad?, a estos judíos, ¿verdad?, a los campos de exterminio. Entonces, pues obviamente aquí su juicio que se llevó obviamente en Jerusalén fue lo que llegó a analizar o llevó en este caso pues a Hannah Arendt a analizar, ¿verdad?, cómo es que las personas pueden llegar a ser tan crueles al obviamente pues no tener o que tuviesen esa falta de reflexión ética propiamente pues en las acciones que estos llegaban a realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a estos temas que hemos visto el día de hoy como repaso. ¿Todo bien? ¿Ya están preparados? ¿Están trabajando en los últimos detalles? Ya se me durmieron. No, maestra, sí está todo bien. Ok, muy bien. Bueno, pues, Aquí estamos, maestra, no se preocupe. ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo andan para hacer esta pequeña dinámica que me gustaría, digo, podemos ir planteando las preguntas y ustedes van respondiendo de manera que, bueno, yo aquí los voy apoyando para seleccionar según ustedes vayan indicando cuál es la respuesta correcta. Miren, este se los he compartido ahí en la plataforma. No sé si alguien ya tuvo oportunidad de verlo. ¿Alguien de los que está aquí conectados ya lo ha presentado? No. No, maestra, todavía no. Sí, maestra, ya lo hice. Ah, muy bien. Bueno, aquí Normita nos puede ayudar, pero también para los que no lo han hecho, vamos aquí a repasar. Lo que van a hacer es seleccionar según estos conceptos, pues lo que sería la respuesta correcta. Y bueno, pues aquí la pregunta primera nos dice que sus principales preceptos tenían que ver con que la existencia del ser humano precede a su esencia. ¿Quién me ayuda a decir cuál es la respuesta correcta? A ver, de los que estamos aquí conectados. Existencialismo, maestra. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Hasta que estén todos colocados, nos va a calificar. La siguiente nos dice que es considerado el representante del vitalismo, corriente filosófica que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. ¿Quién se acuerda? ¿Sería Jean-Paul Sartre? ¿Será René Descartes? ¿Será Heidegger o será Nietzsche? A ver, ¿alguien más de los que está aquí con Nietzsche, maestra. A ver, Normita. Vamos a dejar, a ver quién más de los que están conectados ahí que nos ayude también. Aquí nos dice, hace a las personas insensibles y reflexivas y les evita preguntas éticas sobre su conducta. ¿Qué concepto viene siendo ese? Banalidad. Miranda, vamos a ver, Miranda nos dice que es banalidad del mal. La otra nos dice que asume que la existencia tiene que ser elegida. ¿Qué será? ¿Existencia auténtica, existencialismo ateo, racionalismo, materialismo? Existencia auténtica.
auténtica. Vamos a ponerlo. La siguiente nos dice, negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. ¿Qué será este concepto? Negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Racionalismo. A ver, vamos a poner. La siguiente es corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Prima la razón para conocer la verdad. El racionalismo. Sí, racionalismo, perdón. Y entonces la otra, ¿cuál viene siendo? Existencialismo. René ¿no? Descartes. No, la anterior que decía, negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Existencialismo ateo. Vamos a ponerlo aquí. Ateo, maestra. Ok, ahí estamos viendo pantalla, ¿verdad? El siguiente nos dice que es un filósofo alemán quien decía que el hombre es un ser para la muerte. ¿Se acuerdan que hicieron por ahí una infografía? ¿Qué filósofo alemán decía que el hombre era un ser para la muerte? Martín. Martín Eicher. Heidegger. Ok, aquí la siguiente nos dice que es considerado como el padre del racionalismo. ¿Quién será? Jean-Paul Sartre o René Descartes. René Descartes. René. Vamos a ver. La siguiente nos dice que es doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario. Materialismo. Ok, vamos a ponerlo. Y el último, pues nos dice que es el filósofo francés, considerado uno de los máximos representantes del existencialismo. Jean-Paul Sartre. Sí. Ok, vamos a enviar entonces las respuestas. Vamos a ver si todos estuvo bien. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues perfecto. Pues entonces ya estamos listos para el examen. Ok, no, está bien, perfecto. No, pues nada más hay mucho ojo, ¿verdad? Con las preguntas, ¿verdad? Que las lean bien. Así ahorita vimos algunos que nos fuimos con la primera respuesta. Léanlas muy bien. Los temas, como les comento, pues van a ser estos. Este temario se los voy a compartir en lo que viene siendo la plataforma. Entonces, darle ahí una leída también, una repasada a las actividades que realizaron. En estos últimos temas realizaron un mapa conceptual de los temas idealismo, materialismo, angustia y vitalismo. Ese mapa conceptual les puede ayudar si lo hicieron completo, ¿verdad? Bueno, pues, y si no, pues corrijan las observaciones que ahí les hice, ¿verdad? Porque a algunos les dije, te faltó esto otro. Bueno, les puede ayudar mucho para repasar este tema. Hicimos también la infografía en relación al tema de existencia auténtica e inauténtica. Y hicieron pues 3 cuestionarios que fue, el foro de participación del tema racionalismo, empirismo y criticismo, y los otros que fueron cuestionarios de la teoría crítica, existencialismo y de este último. Entonces, estas herramientas, como les digo, bueno, pues les pueden ayudar mucho también para repasar, así como, bueno, pues este temario para que le den también una leidita ahí al libro en el dado caso que les haga falta por ahí algún concepto. Y bueno, pues nada más recordarles que el examen final, como les decía al inicio,
Estará disponible a partir del lunes 27, del 27 al 4 de diciembre. Es una evaluación que consta de 30 preguntas de opción múltiple. La prueba pues dura 2 horas, ¿verdad? Tienen hasta 2 intentos para poder presentarlo. Y bueno, pues se les recomienda que utilicen el navegador Google para que pues no tengan por ahí detalles. En el caso que llegue a tener alguna falla, recuerden que siempre pueden enviar, por favor, cuando envíen el correo, mándenme una copia a mí para darle agilidad a esto, ¿verdad? En el dado caso que hayan tenido una falla y me lo puedan desbloquear pues lo más pronto posible. Entonces, porque bueno, pues en esa semana vamos a estar pendientes por si hay algún detalle, que me manden una copia en el dado caso que lleguen a presentar algún reporte de fallas, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Hasta aquí, bueno, pues hemos repasado estos últimos temas. Entonces, les deseo, ¿verdad? Pues mucha suerte en su evaluación. Recuerden que todavía en esta semana y hasta la próxima, que es el 26, va a estar disponible para todas las actividades que les hayan quedado por ahí pendientes de realizar porque no tuvieron tiempo. Bueno, pues aprovechen estos días, esta última semana también para poder entregarla. Porque bueno, pues la plataforma para la entrega de actividades se cierra el 26. ¿Sale? Gracias, maestra. Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación y bueno, pues a prepararse para el examen. Muchas gracias. Muchas gracias, Todos, maestra. compañeros. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, maestra, y suerte a todos. Igualmente, hasta luego.